Bueno, entonces para empezar con la presentación del libro compilado por Fernando Castro y Ernesto Castro en 2012 en la editorial Delirio, en Salamanca, España. Este libro se llamó El arte de la indignación y pues básicamente es como una reunión de, ya les decía en la introducción, de intelectuales, de eh, filósofos políticos, de teóricos del arte contemporáneo y de críticos de arte, para hablar en retrospectiva un año después de la producción cultural y de, las consecuencias que tuvo la acampada sobre el movimiento del 15M. Este movimiento que se dio en 2011 como una reunión, una ocupación de personas en una plaza céntrica de Madrid que obtuvo una gran resonancia por las estrategias de asociación, reunión, práctica asamblearia, toma de decisiones y sin que llegara en gran medida como a capitalizarse en efectos políticos, pero que sí en términos de inspirar otro tipo de movilizaciones sí resultó bastante importante. Es decir, tomen ustedes porfa Acampada Sol y a partir de ahí miren, si quieren, como en términos de distribuir en un mapa mundi, miren a partir de Acampada Sol qué tipo de movilizaciones se dieron repitiendo ese modelo y qué tipo de estrategias utilizar. Entonces, en principio, Acampada Sol es evaluada por parte de los Castro a partir de eso, de reunir autores para que opinen respecto a lo que pasó todavía en caliente. Es como si dentro de, no, desde ya grupos de personas se estuvieran reuniendo para opinar en términos de proyección qué es lo que está pasando con el actual paro nacional y la masacre decretada desde la oficina principal del gobierno colombiano que queda en el Werding. En ese sentido, de hecho, he visto cómo hay una asociación de espacios independientes acá en Bogotá. Recuerdo que está Nada, Rat Trap, Odeón y otros, creo que está la revista Hecatombe, que están tratando de reunir imágenes relacionadas o producidas en este momento. Entonces digamos que esa respuesta se está dando en tiempo real para mirar cómo se está pensando desde afuera y desde dentro el movimiento que se está dando en la actualidad y habría que ver qué resultado producen, es decir, si se limitan a la realización de muestras curatoriales tradicionales, una exposición en sala, si deciden salir a la esfera pública y acompañarnos en manifestaciones con la reproducción de esas imágenes, no sé, una pancarta que reproduzca una imagen tomada en otra movilización, por ejemplo, si las pueden convertir en marketing, porque también puede ser como que saquen, no sé, como camisetas alusivas al paro y las vendan a una módica suma o altísimos costos, la verdad importaría poco, es decir, el escándalo de hecho de que llegaran a vender estas imágenes en reproducción importaría poco respecto al hecho de que por sí las ponen en circulación bajo un modelo de distribución de capital. Sí, valdría la pena ver qué resultado tiene esa recopilación, si se concentra en el análisis académico o si trasciende a otro tipo de esferas y es como parte de lo atractivo de momentos como estos, si se proyectan soluciones creativas inéditas. Es decir, si esta recopilación de imágenes que están haciendo estos espacios independientes acá en Bogotá logra crear una nueva esfera pública, pensar una nueva esfera pública, articularse con una nueva esfera pública y ver cómo lo hacen. O sea, yo estoy a la espera de lo que suceda con ello, tanto para ver si le va mal o si le va bien. Espero que le vaya bien en lo personal. Ahora bien, respecto a este libro, El arte de la indignación, como decía en la introducción, voy a trabajar con la introducción que hace Ernesto Castro y con el texto Lo-Fi Revolution que hace Miguel Ángel Hernández Navarro. En el caso de Castro, entonces, se trata de una lectura que me parece que ofrece un buen contexto para entender
la acampada Sol y entender, si quieren ustedes traerlo hacia la movilización actual y la masacre nacional que se están dando en este país, entender como por qué la gente se emputa, por qué pelean, por qué se manifiestan y por qué se manifiestan del modo en que se manifiestan. En el caso de Acampada Sol, del 15M, Ernesto Castro dice, ok, había un clima político donde el ejercicio de gobierno no se ejecutaba de la manera tradicional, es decir, la manera como se nos ha enseñado en medios de comunicación, en más mierdas, estilo cloacas periodísticas de cualquier calaña, o incluso en debates de intelectuales, o si lo miramos desde el lado de la academia, desde entornos de reflexión sobre la práctica administrativa de un Estado, de una nación, donde se supone que hay una base que elige a sus representantes y estos representantes determinan, piensan lo mejor para esa, para esa agrupación, para esa comunidad. Creo que si ustedes miran o recuerdan los efectos que ha tenido este paro, miren por ejemplo las reacciones que se generaron en redes sociales desde antier respecto a la moción de censura que los representantes de la oposición estaban haciendo contra el ministro de Guerra Diego Molano. Miren las respuestas, sobre todo las respuestas más enfurecidas, donde se habla de somos un Congreso corrupto, si este Congreso corrupto no es capaz de pasar esta moción de censura, entonces ¿de qué será capaz? Este Congreso corrupto no gobierna para el pueblo. Entonces como que uno dice, ok, si la gente vota por estos congresistas y su función en términos teóricos vendría a ser la representación y la delegación del poder para que la gente delega el poder para que este funcionario tome, trabaje, decida respecto al mejor devenir de sus votantes, pues en este caso no se da y lo que vemos es más un simulacro de debate donde la oposición presenta argumentativa y racionalmente los argumentos para que este asesino delegado deje de ejercer como ministro de guerra y por otro lado sus defensores apelan a la emotividad de la necesidad de la violencia, como una violencia justa. Y en ese sentido, si ustedes vieron el debate, podrían verlo como una significación tragicómica, donde ya sabemos cuál es el final. Digamos que acá en Colombia las mociones de censura jamás fructifican, en ningún momento han fructificado y no van a fructificar porque nuestros representantes no quieren que que ese mecanismo de control opere. Si operara, temblarían y no serían tan hijos de puta ladrones. Entonces, lo que ya sabemos es que cómo va a terminar la novela. Entonces la vemos, ponemos 8 horas a ver la moción de censura y como, Pachón lo hizo re bien, María José Pizarro, sí, chévere, Aida Bella denunciando la violencia sexual por parte de los tombos, ok, María Fernanda Cabal saliendo con sus putadas de siempre, ok, un man disfrazado de tombo, no, ok, ya, entonces salen con camisetas, quien dio la orden, etcétera, vemos como un tinglado y al final apagamos la pantalla y nos quedamos pensando como, bueno, ¿y qué sucedió? Y resulta que ese es el modelo de gobierno que Ernesto Castro describe como un modelo de gobierno democrático, donde elegimos periódica y ritualmente, en lo que a mí me gusta mucho la expresión que él utiliza, en lo que viene a ser como una guerra civil incruenta. Entonces las campañas electorales como que reflejan lo más bajo de los candidatos y sus asesores y nosotros nos enrevesamos en esa situación, fascinados o morbosos, no importa cómo miremos ese debate, y al final terminamos eligiendo para después no llegar a matarnos. Entonces, ese gobierno democrático está apretado, está atrapado entre las lógicas del mercado, que para el caso colombiano serían las lógicas neoliberales que se aplican desde el gobierno de César Gaviria, el papá de la directora de la Feria de Arte de Bogotá, María Paz Gaviria, y por otro lado, los reclamos de la calle, donde ustedes y yo, a pesar de que permanezcamos hipnotizados por la pantalla, seguimos viendo constantemente que el mundo es una mierda, nuestro pesimismo se confirma una y otra vez, pero sobre todo asumimos que no hay posibilidad de cambio. Estamos en la calle, estamos incómodos,
cuando tenemos posibilidad de asumir la vocería, lo hacemos en espacios no, lo hacemos en espacios donde no se generan efectos políticos, donde si yo estoy en una reunión de amigos, o estaba antes de la pandemia, estaba en una reunión de amigos y hablaba mal del gobierno, no esperaba, no esperaría más bien que uno de esos supuestos amigos me sapee porque es un infiltrado del ministro de Cultura Felipe Buitrago, por ejemplo, como suele suceder en las asambleas que se convocan acá en Bogotá dentro del sector artístico. Eh, Sino que más bien lo que yo hago es como opinar, expresar mi incomodidad, pero siempre con un dejo de impotencia, como, ¿qué hacer? No hay esperanza, no se puede hacer nada. Entonces, Castro diría, en ese modelo de gobierno democrático o democracia representativa que está atrapado entre una incomodidad como en bajo, latente de su ciudadanía y unas leyes de mercado que le obligan a arrodillarse entre calificadoras, bancos centrales, bancos extranjeros, corporaciones, resulta que sus gobernantes, de manera al parecer natural, o yo diría más bien naturalizada, se demuestran incompetentes. Entonces, como, ¿qué hacer? Y siempre que estamos en campaña electoral es como, ¿qué hacer? Se mira a los candidatos como, no, ninguno de esos hijueputas me representa. No, manica, yo no voy a votar. Yo votaría contra, y digamos que ustedes pueden, lo han notado por lo menos las dos últimas elecciones, yo votaría en contra más que a favor de. Entonces, en mi caso, yo voté contra el candidato de Uribe en la alcaldía de Bogotá para impedir que siguiera la hijueputez de Enrique Peñalosa. Entonces, quiero a Claudia López, que sé que es una liberal de derecha encubierta, a tener a un hijueputa paraco, a otro hijueputa paraco, dirigiendo mi ciudad. En el caso del país, sobre todo se votó en contra de Petro cuando primera vuelta, segunda vuelta, y los tibios decidieron, en un gesto de supuesta defensa de la libertad de expresión y el hecho de las libertades civiles, decidieron hacerse los maricas y promover el voto en blanco. Y al hacerlo, debilitaron al candidato de oposición que se suponía iba a, por ejemplo, llegar a implementar los acuerdos de paz, a normalizar la economía de este país después de una guerra civil de casi 60 años. Y nada, los blancos, que es básicamente clase media, educada, profesionales y formadores de opinión, decidieron que ni por el hijo de putas Petro, porque Petro les parece un guiso de mierda y les parece cada vez más inseguro el modelo que él propone, lo que él proponía. Gracias a ellos, Petro no ganó y tenemos la masacre nacional que tenemos ahora. Sí, van a después a decir como, no es mi culpa, yo tengo derecho a opinar que... Sí, pero lo hicieron. Y en ese sentido, entonces, tenemos como una situación de declive. Las clases populares, yo diría la ciudadanía, no es leal a su gobierno, no le respeta, de hecho. Y su gobierno no toma decisiones racionales. Entonces ustedes pueden ver como, Colombia, ¿qué causó el paro nacional actual? Una decisión de gobierno para vulnerar los derechos económicos de toda la ciudadanía, es decir, se metieron con nuestro bolsillo, formulada por un tecnócrata que ha sido promovido de manera vehemente por el uribismo desde el gobierno, desde el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y nada, el tipo redacta una norma para incendiar el país. Es como, ok, voy a incendiar el país, tomen su reforma tributaria. Es como, este hijo de puta, ¿en qué está pensando? Estamos en pandemia, la pobreza está en el 48%, mi papá, porque estamos viendo en la economía, en nuestra economía cercana, como mi padre perdió el trabajo, yo no tengo posibilidad de recibir mayores subsidios porque, no sé, en la universidad donde estoy estudiando lo recortaron, el ingreso económico y nuestra dieta se ha visto recortada y este hijo de puta nos va a poner una reforma tributaria para quitarnos más impuestos, más plata en forma de impuestos. Tiene huevo. Y entonces podemos, en términos de lógica after pop, acudir a los medios de comunicación y ver a la defensora de la cloaca periodística Semana, a Victoria de Géneco,
preguntándole a Carrasquilla, pues fue como, en nuestro caso fue nuestro florero de Llorente, preguntándole cuánto vale una docena de huevos, y este marica responde pues como responde un hijo de puta de estos, no tiene la menor idea de cómo funciona la economía de su país, y sale con la chamonada, no, vale 1.800 pesos. De ahí en adelante ese declive se refleja y parece no, y empieza a aparecer una ebullición que, y aquí entonces voy a acercarme a un concepto que Castro va a trabajar en su texto, una ebullición de indignación. La gente se empieza a emputar, ya se pasa del resentimiento como este hijo de puta, ¿por qué toma decisiones para joderme?, a la indignación respecto al hecho de, este man toma decisiones para joderme, si no me defiendo me va a joder, en serio. Digamos que ahí, para llegar a la definición de este concepto de indignación, Castro va a recuperar una noción de Jürgen Habermas, la de privatismo civil, que es básicamente yo la vería más como la caracterización del ánimo de una ciudadanía que está tranquila en la sociedad contemporánea. ¿Cómo estamos tranquilos en la sociedad contemporánea desde esta perspectiva de Habermas? Uno, tenemos un buen empleo. Si tenemos un buen empleo, desde un empleo donde no nos sentimos explotados, donde creemos que nos pagan lo justo y donde creemos que incluso podemos proyectar nuestra vida a futuro, lo que vamos a hacer es defender ese empleo. Defender, de hecho, ese clima social en el cual tenemos ese buen empleo. Si yo soy un profesor de planta de la Universidad Distrital, no hago un culo, me pagan un resto de plata, jamás publico un texto en una revista académica, jamás hago un libro, nadie me exige cuentas por lo que tengo que hacer, ¿yo para qué voy a pelear por ese puesto? O sea, sería muy huevón si en la Universidad Distrital ahorita mismo estuviera pidiendo la cabeza del rector, como tumben al rector Duarte, porque no hay razón. Están pagando súper bien por no hacer nada. ¿A dónde tengo que ir con mis manifestaciones? No, pues altos niveles de empleo, baja politización, no tengo por qué politizarla, no tengo de qué alegar, estoy súper bien. Entonces, resulta que esa noción de privatismo servil es frágil. ¿Por qué depende? O sea, esa noción, esa actitud de privatismo servil es frágil porque depende de la estabilidad económica, y los sistemas económicos no son estables. Sí, son estables los puestos de planta en universidades públicas en el país. Estos profesores se vuelven inechables, así tengan los escándalos que tengan detrás. Pero en el mundo real, nuestros sistemas económicos tienen la generación de crisis. Entonces, en ese punto, lo que va a evidenciar Castro, que esto es casi de perogrullo, cae el modelo económico, en el caso español, en el caso europeo, la crisis de 2008, en nuestro caso, exacerbación de la crisis a partir de la pandemia, nos vemos empobrecidos, vamos a manifestarnos, nos vemos empobrecidos, nos politizamos. Estoy comiendo mierda, tengo que ir a pelear para dejar de comer mierda. No voy a decir qué mierda tan rica, denme más a través de medios de comunicación. No. Voy a abstenerme de la indiferencia política. Por ejemplo, voy a relativizar mi posición respecto al voto en blanco. Entonces es como, ¿será que por votar en blanco y promover el voto en blanco soy un poquito responsable del mierdero en el que estamos ahorita al permitir que se eligiera a un tipo de 40 años cuyo único mérito era parecerse a un cerdo? Y la pregunta, pues por lo menos como cargo de conciencia es como, sí amigo, buena. Pero entonces, en ese sentido se da, entonces, como hay crisis económica, politización, radicalización, sobre todo disminución de la indiferencia política. Y digamos que en ese sentido lo que rescata Ernesto Castro sería como la gestión de los gobiernos de Barack Obama y de Rodríguez Zapatero en España, quienes se presentaron como demócratas, pongámoslo en colombiano, demócratas progresistas, porque pues digamos que aquí la idea de derecha e izquierda es un poco más difícil de establecer. Entonces estos sujetos se presentan como demócratas progresistas, o bueno, decir que Obama es de izquierda es como, marica, es como decir que es negro, no, entonces, estos sujetos se presentan como demócratas progresistas, pero en términos de sus decisiones políticas no son racionales. Entonces Obama le llega el mierdero de la crisis desatada por la mala gestión de recursos de Lehman Brothers y la subprime, toda esta venta de préstamos basura, perdón, toda esta circulación de préstamos basura impagables, y que llega a ser Barack Obama como, señores, bancos, tengan plata, porque ustedes son
too big to fall. Son demasiado grandes para caer. Y es como, ¿en serio? O sea, no que usted era el progresista, no que usted era el que nos iba a hacer América grande, no, ya estaba pensando en términos de Trump, pero no era usted el que nos iba a unir y nos iba a conciliar y todo esto también, y lo primero que llega a hacer es darle plata a los hijueputas de los bancos. ¿Cómo así, Barack? Y de hecho, si ustedes miran en la evolución, hay un documental de 2 partes en NPR que se llama Frontline, el programa de televisión se llama Frontline, el documental se llama Divided States of America, que básicamente muestra eso, como de dónde sale la extrema derecha que vota por Donald Trump. Ah, pues sale de una decisión cagada de Barack Obama, que es darle plata a los hijueputas bancos cuando todo el país está en crisis. Y en el caso de Rodríguez Zapatero sería como el progresista demócrata que nada, con la configuración de su gobierno lo que hace es promover medidas neoliberales que empobrezcan a las bases, a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, lo que era anomia social, como indiferencia, sí, falta de interés respecto al devenir de la administración política, sumada a una recesión económica y a la pusilanimidad de los políticos que están en el poder, pues lo que lleva es a que la gente se empute y lleve muy rápido su empute hacia el antagonismo. No simplemente que digan, el mundo es una mierda, me merezco a los dirigentes que tengo porque soy un bruto de mierda que nunca me ilustro para votar y no fiscalizo, no hago veeduría de la gestión de los políticos por los cuales di mi opinión favorable. Tengo que reaccionar. Y en ese sentido, digamos que hay 2 elementos que se logra, que Castro establece en este caso. Uno, que la destrucción de asociaciones de oposición se da de una manera evidente. Ya no, los mecanismos de oposición tradicionales no sirven. Es como, ¿cómo me opongo yo? ¿Cómo me oponía yo? Pues antes, si yo era ciudadano indiferente, me oponía viendo, no sé, viendo La Rosa de Guadalupe por enésima vez, y como, hijo de puta, país malo, voy a ver La Rosa de Guadalupe. O si era un poquitito más beligerante, entonces, voy a opinar por Facebook, gobierno malo, Duque, cerdo. Si era un poquitico más beligerante, de pronto un meme, un meme de un cerdo, jaja, qué chistoso soy. No pasaba de ahí. Entonces, estos mecanismos tradicionales de oposición que empiezan a caer y empiezan a aparecer otras alternativas. Y por otro lado, ese ciudadano antes indiferente ahora empieza a notar que su participación está sufriendo restricciones bastante abusivas. En el caso colombiano, desde que se instaura el régimen de Álvaro Uribe Vélez hace 20 años, se empieza a hablar de dictadura. Pero siempre hay sujetos que me ven diciendo, no, marica, ¿cuál dictadura? Si aún tenemos elecciones. Vean que Uribe llegó al poder por elecciones, él no se tomó el poder, igual que Hitler. Todavía elegimos a nuestros representantes en consejo, congreso, marica, esto es una democracia formal, ¿cuál dictadura? Sin embargo, lo que estamos viendo es, y vuelve aquí, es muy importante el decreto de guerra a muerte del presidente Uribe Vélez, cuando después de la movilización del 28 de abril por Twitter decreta el asesinato de los manifestantes. Entonces ya la gente empieza a decir como, manica, parece que estamos en una dictadura. Y todavía los tibios es como, no, hay que esperar a que declaren la moción interior, porque cuando declaren la moción interior ya vamos a estar en dictadura, ya no yo no voy a poder hacer clases como esta, no vamos a poder reunirnos con otras personas para hablar del gobierno, no vamos a poder salir a las calles a manifestarnos a que el ESMAD nos mate, a que el ESMAD viole a las mujeres que nos acompañan, no podemos hacerlo. Pero es que ya está pasando. Entonces es como, otra vez, tibio de mierda, ¿cuándo putas vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ya estamos en un estado de conmoción de hecho? Que vino a darse con la locución de el mayordomo de Uribe con el general Zapatero, responsable de la masacre, pues como de otro de los que dio la orden, cuando dice, no, vamos a pedir, ¿cómo es que se llama esa fórmula? Se llama asistencia militar en las ciudades para recuperar el orden. Es como, nunca dio carta blanca para que mataran a todo el hijo de puta mundo. Entonces, ok, hay una transformación entonces de la indiferencia política hacia la politización y hacia la radicalización y la protesta, que, y aquí es donde viene como uno de los elementos
que me parece como más potentes de este texto de Castro, que puede amarrarse con volver a la definición del concepto de indignación. Digamos que Castro hace una pequeña arqueología a través de Platón, creo, Spinoza, Baruch Spinoza y Nietzsche respecto a la distinción entre resentimiento o envidia e indignación. Y no me quiero quedar ahí, sino pasar a esas definiciones de indignación que creo operan mucho en la actualidad, que operaron en nuestra psicología, o bueno, no voy a hablar por ustedes, sino operan en una psicología como la mía, de varón heterosexual, 45 años, empleado de universidad pública, donde por ejemplo me identifico, tengo una identificación afectiva con un sufriente. ¿Cómo me pasó eso a mí? Duque decreta el golpe de Estado. El ejército se toma el poder de facto en Cali. Empieza a asesinar jóvenes. Jóvenes empiezan a transmitir su sacrificio. Yo veo la transmisión del sacrificio, no duermo, empezaba a opinar en redes de una manera más abundante, porque ese era ¿cómo es? Mi mecanismo tradicional de oposición. Incremento el número de memes y trato de, junto con otros iguales a mí, profesionales, dependientes de puestos precarios y del sector cultural, trato de generar una movilización para obtener resultados. Y en ese sentido, a partir de identificarme efectivamente, de sufrir, de temer por la vida de esos jóvenes que estaban siendo efectivamente sacrificados en directo, y pensar que después me va a tocar a mí, al identificarme con el dolor de ellos empiezo a actuar y entonces empiezo a generar comunicaciones con pares en el exterior, hablo con pares acá y marica, chateamos a las 4 de la mañana como marica, si vio esta mierda, jueputa, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Toca comunicarle a derechos humanos en no sé qué, tenemos que movernos por este lado, etcétera. Entonces nos pasamos de nuestra novia y de nuestra estabilidad aburrida e indiferente a una actuación donde sobre todo lo que nos mueve es el hecho de ver que estamos viendo que otros están muriendo en vivo y que después nos va a tocar a nosotros. En segunda instancia, una segunda definición de indignación, es que operamos como espectadores. En la segunda y la tercera la palabra espectador va a estar ahí, ¿no? También. Bueno, en la tercera también. Yo me identifico efectivamente con el sufriente porque soy, a través de pantalla, dispositivo, soy espectador de su sacrificio. Entonces, segunda definición de indignación. El espectador está dispuesto a intervenir en una situación injusta. Entonces vuelvo. Sujetos que éramos anómicos, indiferentes, que estábamos en el privatismo servil, cagados de la risa, así tuviéramos no altos niveles de empleo, sino precariedad. Decidimos que podemos intervenir en una situación injusta. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces ya pasamos del chat a organizar a través del chat una asamblea en la Plaza Misac, participar en manifestaciones, apoyar grupos que hacen imágenes en el paro para que se produzcan más de estas imágenes, hacernos visibles en la esfera pública. Todo esto, porfa, ténganlo en cuenta, teniendo una pandemia encima. Entonces, bajo la amenaza de muerte, de si sales te mueres de coronavirus, decimos, me importa mi hijo de puta culo, tengo que actuar. Están sacrificando jóvenes en vivo, después sigue yo y mi gremio, toca salir. Es peor eso que el coronavirus. En tercer lugar, aparece un espectador que se vuelve hostil ante quien cree que origina la injusticia. Y la hostilidad no es soterrada, no es hipócrita, no es progresista liberal, sino es una hostilidad evidente, directa y que se expresa respecto a los que considero, en este caso hablo a nombre propio, a los que considero responsables de la injusticia. ¿Y quiénes son? Es que desde el punto 1 veo que hay unos sujetos que están vestidos de cucaracha y que le disparan a la gente en la cara. Ya sé quiénes son los asesinos, ya sé quiénes son los que causan la injusticia. Entonces cuando los veo en la calle, les grito y me manifiesto contra ellos. Y cuando sale una neoliberal encubierta como Claudia López a decirme a mí, protesta virtualmente, no salgas porque te enfermas, ¿sí ves? Le sacaron los ojos al joven que estaba a tu lado porque salieron a la calle, no hay que salir malos. Cuando ella me dice esto, me importa un hijo de puta culo.
O cuando ella sale a pedir disculpas diciendo, no, sí, tenía coronavirus y me di cuenta que protestar virtualmente no sirve, tal. No considero que nos valida su, 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 su apreciación. Considero que como otros políticos, Claudia López también quiere pescar en río revuelto, metiéndome el cuentazo de, ay, yo no tengo nada que ver en esas injusticias, el ESMAD sale porque quiere. ¿Yo qué puedo hacer? El ESMAD llega al portal de las Américas y viola mujeres, le mete gas lacrimógeno a las casas de gente que está resguardándose del terrorismo de Estado. ¿Yo qué puedo hacer? Yo estaba enferma. Ay, a ver, me enfermé en la parte más cruda del paro. Ay, no seas así, no pienses mal de mí. Voy a hacer un video de 13 minutos diciendo perdón, perdón, perdón. Y baila, como estoy en el lado del antagonismo y como si estoy viéndolo a través de redes como espectador, digo, no te creo, amiga. Entonces repito estas tres definiciones de indignación que formula Castro. Identificación afectiva con un sufriente, espectadores dispuestos a intervenir en una situación injusta y espectadores hostiles ante quien cree que origina la injusticia. Ahora bien, ¿qué deriva esto? Deriva en acusaciones en tercera persona, deriva en esfuerzos por imputar a esas terceras personas las consecuencias de sus acciones, reconoce la dignidad del sufrimiento como incomunicable y concentra su enfoque en la restitución de justicia. Estos cuatro elementos, reitero, acusar en tercera persona, esforzarse por imputar a los terceros las consecuencias de sus actos, reconocer la dignidad del sufrimiento como un hecho que es difícilmente comunicable y concentrar el enfoque en la restitución de justicia, si ustedes se fijan, están operando en simultáneo en las manifestaciones, en la distribución de información por redes, en el tipo de información que distribuimos, en el tipo de información que extraemos de las redes, intervenimos y redistribuimos, la devolvemos a la esfera pública e incluso está llegando, y esto es como muy importante de esta movilización, hablo de ella porque realmente no conozco otra con estos antecedentes en el país, e incluso está llevando a tomas de decisión en términos de presión institucional para que estas injusticias no se sigan repitiendo. Es decir, no es simplemente llegar al memo, llegar al hashtag, sino que se está llegando a la movilización repetida, a la movilización sustentada por parte de personas que estamos a favor del paro, es decir, como esas vacas para apoyar a primera línea, por ejemplo. Se está llegando a acciones como lo que sucedió en Usme, donde profesionales de la salud que no tenían nada que ver con la manifestación salieron a proteger a jóvenes o a cuidar jóvenes agredidos por la violencia terrorista del ESMAD. Entonces ahí lo que estamos viendo es como esta participación. El ESMAD es el culpable, ya, pues ellos son acusación en tercera persona, ellos deben cumplir, deben pagar por sus delitos. Sin embargo, es necesario ayudar a la persona que está sufriendo, al joven que está poniendo el pecho para que el ESMAD le dispare no en el pecho sino en un ojo. Y quiero que se haga justicia a través no solamente de ese acto, sino también de otros. Entonces, no solamente eso, que nuevos actores aparezcan en las protestas gracias al desgobierno del mayordomo de Álvaro Uribe Vélez, sino que también se opera en términos de solicitar la revisión de organismos internacionales, hacerle veeduría a las próximas elecciones que ya están en ciernes, pues, y que básicamente son la justificación del decreto de guerra-muerte de Álvaro Uribe Vélez. Es como el cerdo que nombramos no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, vamos a incendiar el país en bajo para que cuando lleguemos a elecciones mi hijo pueda llegar al poder. Entonces, ante esa amenaza, y además una amenaza que está concentrada, que está justificada en la imposibilidad de hacerle auditoría a la Registraduría Nacional respecto a los sistemas de conteo de votos. Entonces ya sabemos que a la compra de votos por 50,000 pesos, un plato de lechona, bueno, pues para la campaña anterior, 50,000 pesos, un plato de lechona, una bolsa de cemento, a esa estrategia se le va a sumar la manipulación directa de votos. Entonces, ante esa situación, la acción de los sujetos no es solamente salir a protestar, acusar al ESMAD, sino también activar y sostener la veeduría. Y esta activación y sostenimiento de veeduría, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura,
funcionó para debilitar la presencia de un ministro, Felipe Buitrago, aliado de sujetos que se infiltran en asambleas de artistas, por lo menos acá en Bogotá, y que también está infiltrando el Comité Nacional del Paro, que ahorita se supone que está vendiendo el paro para pues sacar réditos personales, etcétera. Eh, Felipe Buitrago obtiene por sus acciones una serie de respuestas acumulativas respecto a su labor, a su actuar policial, a su defensa del cuerpo asesino del ESMAD y a su adoración por la violencia de Estado, para al final caer como ministro bajo su nombramiento, pues, y ser reemplazado por otra persona que pertenece a esta élite neoliberal de economistas que no tienen ni puta idea de nada y que además, en el caso de la que lo reemplazó, que no me acuerdo cómo se llama, pero es de apellido Mayolo, ella viene de trabajar en la Cámara de Comercio de Buenaventura, es decir, una alianza súper perversa entre economía y cultura que se sigue manteniendo y que en el caso de ella, además ella es amable, es decir, miren sus posiciones en redes, sí, defiende la violencia del Estado, pero no es tan hijo de puta como Buitrago. En el caso de ella la nombran, pero la nena no vuelve a aparecer, es decir, Buitrago aún, a hoy, a 27 de mayo, sigue publicando en sus redes como ministro de Cultura. Entonces, se logró la oposición a la gestión de este sujeto que adora la violencia del Estado, pero aún el tipo no ha salido. Entonces, amiguis, seguid movilizados. Seguid movilizados. Ok. Entonces, ¿qué produce la indignación? Genera solidaridad y cuestiona los principios de representación. Me lleva viendo una transmisión del Canal 2 de Cali, viendo cómo se transmite, no sé, una olla comunitaria en Puerto Resistencia, me indigno por la violencia que lleva a que estos jóvenes se vean sometidos a permanente amenaza, y decido actuar en un proceso solidario con los medios que tengo, y ya no tengo el problema de, ay, es que esa plata será que se la roban, o ay, es que esos jóvenes como que no están actuando bien de manifestantes, nada. Soy espectador del hecho que genera mi indignación, tengo indignación, se produce en mí la indignación, o produzco la indignación, apoyo. Y en ese punto eso no lo hacía antes veía manifestantes también, veía barristas a los cuales se les los cascaba, indigentes a los que les echan agua hirviendo acá al frente de mi casa, y no me importaba, era como, marica, tengo que ir a ver una serie. No, en este caso no, en este caso estoy indignado, por lo tanto voy a ser solidario. ¿Cómo? Con los medios que tenga. Por otro lado, voy a cuestionar el principio de representación, y estando indignado voy a participar de asambleas de artistas. Estando indignado, digamos que si fuera estudiante, o casos que he visto de estudiantes, estando indignado voy a salir a hacer un graffiti. Estando indignado voy a hacer una vaca para reunir materiales para hacer muchos grafitis en la ciudad. Estando indignado voy a sacar parte de mis recursos ahorrados para hacer stencil y estampar camisetas. Es decir, estando indignado yo empiezo a ejercer mi representación. No espero que Petro vaya y ataque al ministro Molano. De hecho, me importa un culo si lo hago. Y si lo hago y miro a Petro y digo como, ok, yo tengo que representarme igual. Y por supuesto, voy a salir a hacer acciones en manifestación. Acciones que al Estado, por lo menos al Estado represivo colombiano, le duelen. Salir a la calle organizadamente, hacer bulla, obstaculizar el libre tránsito de vehículos, rayar paredes, bailar. Hacer esto al Estado colombiano le repugna, y por eso siempre que aparece el ESMAD hay mierdero, porque el ESMAD tiene la orden de disolver ese tipo de manifestaciones, porque el Estado de antemano las define como violentas. Entonces ya saben, siempre que salgan a la calle y esté el ESMAD, sí, va a haber mierdero. Bueno, ya saben, tan marica como si no supieran. Entonces sus acciones son tomadas como una violencia que en el caso de Ernesto Castro, perdón, él lo mencionaba en el caso de España, donde la policía es un poquitico menos hijoputa, se hablaba más de violencia simbólica, pero en nuestro caso se llega a violencia física.
Entonces las acciones, las manifestaciones culturales, la reunión en espacios para decirle al gobierno, me parece una mierda lo que estás haciendo con tus acciones pusilánimes, eso es tomado como un acto de guerra. La respuesta del gobierno es, listo, Venom para todo el mundo, tanqueta para todo el mundo. Y pues no. Entonces, lo que sucede ahí es que las manifestaciones, esto sí lo tomaría de Castro, pero insisto, adaptándolo a colombiano, es decir, sumándole hijueputez por parte de la institucionalidad, las manifestaciones son tomadas como ejercicios de presencia física, como acciones en el espacio público que rápidamente producen símbolos. Miren el caso de Lucas Villa, asesinado después de manifestaciones por cuerpos paramilitares en Pereira, es decir, el ESMAD sin uniforme, que después de su asesinato, instantáneamente después de su asesinato, cuando se transmitió la balacera donde lo mataron por la espalda, fue transformado en un ícono, donde se privilegian sus pantalones blancos, su camiseta azul cielo, su pañoleta roja, su vello facial y su calvicie, más el movimiento de su cuerpo con este plan iconográfico. O sea, yo ya veo aquí un plan iconográfico. El movimiento de su cuerpo haciendo equilibrio en una baranda, acercándose a tombos que después lo van a matar, bailando simplemente en una manifestación. La manifestación, la presencia de ese sujeto más su martirio fueron transformados rápidamente en símbolos, en elementos que representen valores o ideas de justicia. Su masacre se transmitió en vivo, su sacrificio se transmitió en vivo. La impotencia que teníamos, la identificación que tuvimos, etcétera, lo pasamos muy rápido y al mismo tiempo otras personas que no estaban atónitos ante lo que estaban viendo, produjeron imagen. Y esa imagen trae de por sí o reitera, más bien repite un programa iconográfico que busca exigencia de justicia y es básicamente una justicia que no es la que se está aplicando ahora, que es la pena de muerte pues por el decreto de guerra, muerte, etc. Entonces digamos que un elemento que habría que destacar acá es que esas acciones no buscan destruir de por sí el sistema, no es como acabemos ya con el capitalismo, no queremos consumir más, no queremos movilizarnos en vehículos que utilizan combustible fósil, no queremos abandonar las comodidades que ya tenemos, no. Queremos es criticar permanente y creativamente este sistema para que opere mejor en nuestro beneficio. Y aquí la cuestión de la revolución que se está presentando no es acabemos con todo. No, esa es la idea del terrorismo de Estado. Quememos bancos, saquemos los almacenes éxito donde después vamos a torturar jóvenes, rompamos el transporte público, inventémonos violaciones por parte de los manifestantes, construyamos la narrativa del vándalo. Eso sí es lo que quieren estos sujetos porque saben que bajo ese dispositivo, cuando lleguen a elecciones, el borreguismo colombiano va a votar por el hijo de Álvaro Uribe Vélez, eso está clarísimo. Bueno, después de ir a comprar en el centro comercial de el próximo presidente, el hijo de Álvaro Uribe Vélez, el que haya en su ciudad, pues. Entonces, en este caso, más allá de exigir la destrucción del sistema, es la revisión y crítica permanente y creativa sobre ese sistema para saber hasta dónde va a llegar. No tanto si va a dejar de matarnos, más bien cuándo, sino cómo va a operar y cómo puede activarse a favor nuestro. Y lo que va a aparecer ahí, que Castro lo señala como una forma de pensamiento improbable, es la defensa de la idea de que hay un mundo por descubrir y o recuperar, más allá de las instituciones. Estoy de acuerdo con él respecto a lo improbable porque superar las instituciones es muy difícil. Digamos que aquí yo opero de una manera conservadora. Creo que sin instituciones no la logramos. O sea, estoy haciendo una lectura grosera de Hobbes, del Leviatán de Hobbes.
Sin instituciones nos sacamos más los ojos. Sin instituciones, ¿cómo vamos a discutir respecto a nuestro ingreso, nuestro consumo, nuestra convivencia? Entonces, más allá de superar las instituciones, de ir más allá de las instituciones, considero más que el mundo por el que se está manifestando en este paro es un mundo que hay que someter a revisión. Y es un mundo que hay que someter a reformulación en muchísimos casos, pero no a ser un mundo que sea necesario arrasarlo por completo para poner encima uno nuevo. Yo no veo ese tipo de revolución. No la veo en los representantes políticos de oposición e incluso en manifestantes que, por ejemplo, recurren, hablando del modelo de la vaca, recurren a la solicitud de apoyo a primeras líneas, por ejemplo, a través de transferencias bancarias de bancos de Bancolombia, una de las corporaciones acusadas de tener el país tan vuelto mierda como está. Es como, ok, te manifiestas contra el sistema, quieres ser solidario con la primera línea, consignas en Bancolombia, o sea, mueves plata a través de esta corporación. ¿Qué pasó, amigo? Es como raro. Y como este ejemplo habría muchos otros relacionados con lo que yo insisto, no es como y donde estaría como con Castro, no es como destruir el mundo y reemplazarlo por otro y crear nuevas instituciones, no se ha llegado ahí todavía, ojalá se llegara, insisto, así como del putas ver qué es lo que va a pasar con esta recopilación de imágenes que están haciendo espacios independientes en Bogotá respecto a la manifestación, del putas ver también qué tipo de instituciones aparecen o se promueven desde la movilización. Pero sobre todo, y esto es como la conclusión a la que yo llego en el texto de Castro, sobre todo se da una negación decidida de la realidad evidente. No se acepta esa actitud de privatismo servil que antes se aceptaba de manera deliberada, sino que en medio de una situación de privatismo servil se decide cuestionar la realidad en la que se opera. Y en ese sentido, en ese proceso de crisis, sobre todo, poblaciones de jóvenes, de personas que ingresaron a pobreza, que quedaron en desempleo en pandemia, de personas que han mantenido una línea de pobreza desde hace 20 años o más, deciden entrar a participar en unas manifestaciones porque esa realidad no les compete. No quieren esa realidad. Porque están mejor en Puerto Resistencia conviviendo bajo amenaza de muerte permanente. Están mejor en Puerto Resistencia que en el Tujurio, donde se esperaba que estuvieran tranquilos y apocados. Están mejor manifestándose en el Portal de las Américas aquí en Bogotá que en su apartamento de interés social, donde se esperaba que estuviera apocado, conectado a internet o a televisión. Y en ese sentido, insisto, esa negación decidida de la realidad evidente, por ejemplo, respecto a manifestaciones simbólicas, está operando muy rápido en la actualidad. Está creando iconos muy rápido, está convirtiendo esos iconos muy rápido en iconos muy efectivos. No solamente está circulando acá como una producción iconográfica regional o localista, sino se está proyectando internacionalmente muy rápido y está operando con unas herramientas, me parece una manera bastante sofisticada, con unas herramientas de difusión que han llevado al gobierno de extrema derecha de Álvaro Uribe Vélez a declarar que ejército y policía están bajo un asedio de redes sociales donde se les acusa de crímenes no cometidos, o donde, que este es como el caso extremo de estupidez geopolítica, donde se acusa a la Unión, al gobierno de Putin de infiltrar las manifestaciones. Es como, oh, ok, claro, la Guerra Fría, marica. Sí, no, pues se les olvidó acusar a los Borbones, puta, o no sé, no se podemos echar para atrás a Abraham y Isaac, weón, porque pues así estamos. Y aquí termina esta primera presentación.